Buenas noches, audiencia. Sean todos y todas bienvenidos al dominio de la medianoche, ese espacio donde lo real y lo imposible se cruzan en cada curva del camino. Mi nombre es Nico, y es un verdadero placer acompañarlos esta noche. Una noche de historias oscuras y confesiones escalofriantes. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con el primer relato de esta velada? Prepárate para una historia que los propios choferes del norte de México evitan contar en voz alta. ¿Están listos y listas? Bueno, comencemos. ¿Alguna vez has seguido las luces traseras de otro camión para no sentirte solo en la carretera? Muchos lo hacemos, es normal, reconfortante. Pero en el sur de México hay una historia que se repite. Camioneros que siguieron un convoy durante horas solo para descubrir que estaban solos desde el principio. Me llamo Esteban, tengo 38 años y llevo casi la mitad de mi vida manejando tráileres por las rutas más peligrosas de México. Siempre me sentí más seguro viajando en grupo, en convoy, especialmente por las carreteras del sur, donde la señal se pierde y los caminos se vuelven traicioneros. Esa noche no iba con nadie conocido, pero al salir de una gasolinera en Chiapas, vi las luces traseras de otro camión unos kilómetros adelante. Pensé que podía alcanzarlo y seguirlo hasta Oaxaca. No me imaginaba que esas luces no pertenecían a nadie vivo. La carretera entre Tuxtla y Oaxaca es una serpiente interminable de curvas, cerros y precipicios cubiertos de neblina. A esas alturas de la madrugada, ya pasaban de las 2, el frío calaba dentro del camión y el vidrio se empañaba por dentro. No había señal en el celular, ni en el CB. Solo el sonido del motor y la respiración pesada de la montaña. La niebla era tan espesa que los faros apenas iluminaban 10 metros adelante. Pero ahí seguían, esas dos luces rojas al fondo, constantes. Nunca parpadeaban, nunca se alejaban demasiado. Era como si me esperaran. A cada curva cerrada, me preparaba para verlas desaparecer, pero no. Las luces giraban perfectamente, sin frenar, sin tambalearse, como si el camión de adelante conociera cada centímetro del camino. Eso me dio tranquilidad. Pensé que era un veterano, alguien con experiencia. Me dije que si lo seguía, llegaría sin problema. Pero había algo raro. Ese tramo de carretera, según recordaba, no tenía tantas curvas repetidas. Y juraría que ya había pasado 2 veces por un mismo árbol quemado al costado del camino. Después de casi media hora siguiendo esas luces, empecé a notar que algo no encajaba. No solo era el árbol quemado que parecía repetirse, había también una curva pronunciada con un guardarraíl abollado que vi 2 veces, con exactos detalles. Los mismos reflejos, la misma marca de freno en el asfalto. Pensé que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Intenté contactar al conductor por radio solo para asegurarme de que no estaba alucinando. «Camión adelante, ¿me copias?», yo dije. «Aquí Esteban siguiendo por el tramo a Oaxaca. Vamos juntos». Silencio. Solo una estática muy baja, como un murmullo, lejano. Probé otra frecuencia y nada. Subí el volumen y en lugar de respuesta, escuché algo que me hizo apretar el volante. Una voz suave, como una mujer llorando. No era un llanto normal, era seco, entrecortado, como si viniera de una garganta vieja, gastada. Bajé el volumen de inmediato. Las luces de adelante seguían constantes. No titilaban, no doblaban más rápido. Solo estaban ahí, a la misma distancia. Y en un momento pensé que veía más luces. 2. Luego 3 camiones, uno detrás del otro. Un convoy entero, pero no había ruido de motores. Solo el mío. Solo el mío. Seguí manejando con los ojos clavados en esas luces, que ahora parecían multiplicarse. Vi claramente al menos 3 pares de faros rojos, como si estuviera siguiendo a un convoy completo. Pero algo seguía sin cuadrar. No escuchaba nada más que mi propio motor. Ni el retumbo característico de otros tráileres en movimiento, ni el eco de neumáticos sobre el asfalto. Nada. Apreté el botón del radio otra vez con los dedos sudando y cambié de canal. Fue entonces cuando oí lo que nunca voy a olvidar. Una voz masculina, lejana, con acento del sur,
repitiendo lo mismo una y otra vez. No los sigas, no los sigas, no los sigas. Luego, un grito desgarrador, como si alguien estuviera siendo arrastrado por dentro de un túnel. Volteé a mirar los costados de la carretera, buscando señales, pero todo estaba cubierto de neblina. Sin embargo, cuando miré por el espejo retrovisor, noté que la niebla detrás de mí era más clara, como si dejara algo atrás, o como si algo no pudiera seguirme, y las luces, que antes estaban lejos, de pronto se acercaron demasiado, a unos 20 metros, luego 10. Reduje la velocidad, pero el convoy seguía igual, nunca se alejaba, nunca se acercaba más. Tuve la impresión de que si aceleraba, ellos también lo harían. Y si frenaba, no tenía idea de qué pasaría. Pero ya era demasiado tarde para frenar. En una curva más cerrada de lo normal, las luces de adelante giraron de golpe y desaparecieron. Pensé que habían tomado una desviación, pero al llegar al mismo punto, no había camino alguno, solo una caída brutal, un barranco profundo envuelto en neblina. Frené en seco, con las llantas chillando, y me quedé ahí, con el corazón golpeando tan fuerte que pensé que el pecho me iba a estallar. Bajé del camión con la linterna en la mano, temblando. Me acerqué con cuidado al borde del precipicio y apunté hacia abajo. Y nada. No había luces, ni reflejos metálicos, ni huellas de neumáticos, solo silencio. Un silencio tan absoluto que me hizo sentir como si estuviera dentro de una caja cerrada. Volví a subir al camión y me forcé a revisar el GPS. Estaba congelado. La pantalla mostraba la ruta, pero no marcaba mi posición. La hora también estaba detenida. 3:33 de la madrugada. Exactamente. Volví a mirar el espejo retrovisor, buscando las luces atrás, y estaban ahí otra vez. Las mismas luces, el mismo patrón, como si me hubieran dado la vuelta sin que lo notara, como si hubiera estado girando en círculos, o peor, como si la carretera ya no fuera real. Encendí el motor, que por suerte no se había apagado, y comencé a retroceder lentamente. No quise seguir, no quise arriesgarme a volver a ver esas luces. Pero antes de alejarme, vi algo a un lado del camino, una cruz blanca, reciente, clavada en la tierra. Y en ella un nombre grabado a mano. Esteban García. Sentí que las piernas me fallaban. Ese era mi nombre. Esa era mi cruz. No sé cómo logré salir de ese tramo. Recuerdo haber manejado sin mirar los espejos, sin hablar, sin respirar casi. Cuando vi las primeras luces de un pueblo, sentí que me había salvado. Pero algo dentro de mí sabía que no volví igual. Conté lo que me pasó a otros choferes en una parada cerca de Salina Cruz. Nadie se rió. Uno de ellos, un hombre mayor con ojos cansados, me miró en silencio y dijo: «A todos nos toca ver el convoy alguna vez. El truco es no seguirlo, pero nadie lo sabe hasta que ya es tarde». Él me mostró una libreta con nombres de conductores que habían desaparecido en ese tramo. Algunos estaban reportados oficialmente, otros no. El mío ahora estaba ahí también. Desde entonces, ya no manejo de noche. No importa cuánto paguen. No importa cuán urgente sea la carga. Porque sé que allá afuera, en alguna curva entre la niebla, hay luces que parecen guiarte, pero no llevan a ningún lugar. O tal vez sí, a un lugar del que no se regresa. Y si algún día, manejando de noche, ves luces rojas adelante y no reconoces el camión, ni escuchas su motor, no aceleres, no lo sigas, porque puede que no estés acompañando a nadie y solo estés siguiendo tu propia cruz. Ahora, antes de continuar, vamos a sellar un pacto. Si estas historias ya te están mirando desde la oscuridad, dale like y suscríbete. Así, seguiré trayendo relatos oscuros, directo a tu pantalla. ¿Pacto sellado? Entonces prepárate. Lo que viene a continuación es aún más perturbador. Dicen que hay un camión que aparece sin aviso, sin chofer, sin origen, y que quien se atreve a manejarlo nunca más vuelve a casa. Esta es la leyenda del camión 666. Y lo que estás a punto de escuchar no tiene explicación.
Me llamo Luis y trabajaba en una empresa de remolques pesados en Agua Prieta, Sonora. Mi función era recoger camiones abandonados, accidentados o incautados cerca de la frontera. No era la gran cosa, pero pagaba bien y me mantenía en movimiento. Nunca fui de meterme en cuentos raros. Para mí todo tenía una explicación. Falla mecánica, robo, abandono, así de simple. Pero hubo un encargo, uno solo, que hasta hoy me quita el sueño. Un llamado del destacamento policial en medio del desierto. Un camión sin placas, sin conductor, estacionado en línea recta a pleno sol, con el motor encendido y el número 666 marcado en la puerta. El calor ese día era insoportable, más de 40 grados, y el asfalto brillaba, como si estuviera a punto de derretirse. Tomé la ruta habitual hacia un punto conocido como el Paso del Diablo, un tramo que muchos camioneros evitan. Ahí el GPS siempre falla, no hay señal de radio, y todo el entorno parece detenido en el tiempo. Estaciones abandonadas, autos quemados, señales oxidadas. Cuando llegué al sitio indicado, lo vi. Un tráiler enorme, color negro mate, con detalles en rojo oscuro en los costados. No tenía logotipo ni placas visibles, solo el número 666 pintado en blanco sobre la puerta del conductor. Lo más extraño, el camión estaba limpio, como nuevo, ni polvo, ni tierra, ni huellas. Los federales estaban estacionados a varios metros, observando de lejos. Uno me dijo que el camión había aparecido de la nada 2 días antes. Estaba ahí, con el motor encendido, pero sin conductor. No había marcas de llantas llegando, ni huellas alrededor. Me dijeron que debía llevármelo al depósito oficial. Debí negarme, debí escuchar ese cosquilleo en la nuca, pero subí, y desde ese momento supe que algo me estaba esperando adentro. Apenas subí al camión, sentí algo raro en el aire. No olía a sudor ni a gasolina, olía a incienso, como el que se usa en los velorios. El volante estaba tibio, como si alguien hubiera estado manejando hasta hace unos minutos. Encendí el tablero para revisar los sistemas y todo parecía en orden, pero había un detalle imposible de ignorar. El número digital en el panel central mostraba 666.6 kilómetros recorridos. Pensé que era una broma de alguien con sentido del humor torcido. Pero no se podía resetear. Ningún botón respondía. Intenté encender la radio para distraerme, pero solo se escuchaban voces distorsionadas, como oraciones susurradas al revés. Subí el volumen por impulso y lo bajé de inmediato. Sentí un escalofrío subir por la espalda, como si alguien me hubiera tocado la nuca. El espejo retrovisor mostraba el interior vacío, pero juraría que vi un destello de movimiento en los asientos traseros. Giré rápido, pero no había nada. Solo los cinturones colgando, uno de ellos moviéndose, como si acabaran de soltarlo. Respiré hondo. Encendí el motor y puse marcha. El camión arrancó sin problema, pero cada metro que avanzaba me pesaba más el pecho. Era como si algo o alguien me acompañara. Conduje durante unos 20 kilómetros, atravesando un tramo recto y seco de la carretera, sin cruzarme con un solo auto. El sol comenzaba a caer y todo se volvía naranja, pero dentro de la cabina se sentía más oscuro de lo normal. No había música, no había señales de radio, solo el zumbido del motor y algo más. Un murmullo casi imperceptible que venía desde la parte trasera del camión. Revisé los espejos una y otra vez, convencido de que algo se movía, pero cada vez que miraba directamente, no había nada. Solo los asientos vacíos, las ventanas cerradas y esa maldita sensación de que no estaba solo. En un momento, noté que los postes de luz al borde del camino se repetían. Uno completamente torcido, luego 2 normales, luego uno con una señal caída.
Y de nuevo el mismo patrón, como si estuviera atrapado en un bucle. Pensé que tal vez había tomado un desvío sin darme cuenta, pero el GPS seguía marcando la misma línea recta, y el marcador digital seguía fijo en 666.6. Intenté frenar para revisar el camión, pero no respondía. Presioné el pedal con fuerza, cambié de marcha, incluso apagué el motor, pero nada funcionaba. El camión avanzaba por sí solo a velocidad constante, como si yo ya no tuviera el control. Fue entonces cuando escuché una voz nítida, grave, justo al lado de mi oído izquierdo. «No pares. Este camión ya tiene dueño». Grité. Intenté abrir la puerta. Estaba trabada. Los seguros bajaron solos. El volante giró apenas unos grados sin que yo lo tocara. Ahí supe que algo me había atrapado y que no me iba a dejar bajar. No sé cuánto tiempo pasó. Perdí la noción de los minutos, de la distancia. El cielo se había oscurecido por completo, pero no parecía ser de noche. Era una oscuridad distinta, densa, como si el mundo hubiera sido cubierto con una manta negra. El parabrisas comenzó a empañarse desde afuera, como si el camión atravesara una nube espesa. Y entonces lo vi. A lo lejos, en medio del camino, había algo. Primero pensé que era un animal atropellado. Luego me pareció una persona parada, tal vez pidiendo ayuda. Pero cuando me acerqué, entendí que era un altar. Un pequeño montículo de piedras con velas encendidas, justo en medio del asfalto. Las llamas no se movían, estaban totalmente quietas, desafiando el viento, como si no existiera tiempo ahí. El camión no frenó. Intenté desviarlo. No respondió. Solo siguió su rumbo directo hacia ese altar. En el instante exacto en que lo cruzamos, escuché un crujido seco, como huesos partiéndose, y las luces interiores del tablero se apagaron por completo. El silencio se volvió total. Y de pronto, algo se sentó a mi lado. No vi su rostro. Solo sentí el peso en el asiento del copiloto y el aire helado que invadió la cabina. No era un ser humano. No respiraba. Pero estaba ahí. Quise gritar, pero la garganta no me respondió. Entonces lo entendí. No me querían llevar. Me querían dentro. Parte del camión. Parte del maldito 666. Lo último que recuerdo es que los espejos dejaron de reflejarme. Yo ya no estaba ahí. Cuando el camión reapareció días después, estaba estacionado en otra carretera, lejos, con el motor encendido. Los federales lo encontraron cerrado por dentro. No había señales de nadie, pero el asiento del conductor estaba tibio. El camión 666 fue hallado 3 días después en una ruta secundaria entre Coahuila y Zacatecas. Nadie lo había reportado moviéndose. No había registros de cámaras, ni testigos. Solo apareció, como si hubiera sido colocado allí por algo que no entiende de mapas ni de lógica. El motor seguía encendido. Las luces parpadeaban levemente y en el tablero el marcador digital mostraba 666.6, congelado. Ni una milla más, ni una menos. Los inspectores revisaron cada rincón, sin papeles, sin rastros de conductor, sin señales de violencia. Solo encontraron una cosa nueva: un crucifijo colgado del espejo retrovisor, manchado de algo oscuro. Desde entonces, varios conductores aseguran haber visto el mismo camión en distintos puntos del norte, siempre solo, siempre de noche. Algunos intentan seguirlo, pero aseguran que desaparece al tomar la próxima curva. Otros juran que, al pasarlo por el retrovisor, ven una figura sentada al volante, pero sin rostro. Dicen que el 666 no se maneja, él maneja a quien se atreva a subir. Y nadie lo hace 2 veces. Yo solo cuento esta historia porque escuché esa voz una vez.
en un sueño. Y desde entonces, no dejo de mirar por los espejos. Así que si alguna vez ves un camión negro, sin placas, detenido al borde del camino con el motor encendido, no te acerques, no lo toques y sobre todo, no subas, porque puede que ya te esté esperando. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Dicen que lo peor que te puede pasar en la carretera de noche es quedarte solo. Pero hay algo peor todavía: creer que no estás solo, cuando en realidad estás atrapado. Esta historia nos llega desde el centro de México, donde un joven camionero se enfrentó a algo que no pudo entender: un auto viejo, que nunca lo dejaba adelantar. Me llamo Iván, tengo 29 años y trabajo con mi tío en el transporte de productos agrícolas. Esa noche, me tocó hacer una entrega en solitario, desde San Luis Potosí hasta Zacatecas. Era un tramo que conocía bien, pero que siempre me había incomodado, sobre todo después de las 10 de la noche. Todos los veteranos dicen que esa ruta tiene carga pesada, pero nunca había vivido nada extraño. Manejaba tranquilo, con la música baja, cuando lo vi. Un coche viejo, muy bajo, con luces opacas, justo adelante de mí. Desde ese momento, todo cambió. La carretera estaba casi vacía. Solo el zumbido constante del motor y el golpeteo del viento contra los espejos rompían el silencio. A ambos lados del camino, los cerros formaban sombras extrañas que se perdían en la oscuridad. No había estaciones abiertas, ni casas, ni luces. Solo algunas cruces de madera clavadas en la tierra seca, cada cierto tramo. Algunas recientes, con flores frescas. Otras podridas, sin nombre. El aire se sentía más frío de lo normal para esa época del año. Bajé el volumen del estéreo porque me pareció escuchar algo, pero no había nada. Ningún auto venía detrás, y solo ese coche seguía delante, a unos 20 metros. Parecía moverse a mi ritmo, ni más rápido, ni más lento. Miré el reloj, eran las 2:47 de la madrugada. Una hora en la que, según dicen, lo que aparece en la carretera no siempre es de este mundo. Lo que me inquietó fue que el coche no tenía placas, y sus luces traseras no titilaban ni variaban de intensidad. Eran rojas, fijas, como dos ojos clavados en la oscuridad. Sentí que no debía seguirlo, pero en esa ruta no había mucho a dónde ir. Después de varios minutos detrás de ese coche, empecé a notar que algo no era normal. Por más que aceleraba, él también lo hacía. Si bajaba la velocidad, él también. Intenté adelantarlo varias veces, pero en cuanto me abría al otro carril, el coche hacía lo mismo, como si supiera lo que iba a hacer antes que yo. No tenía señales, ni calcomanías, ni ningún distintivo. Solo una pintura gris oscura y los faros traseros encendidos de forma constante. No veía el humo del escape. Tampoco escuchaba su motor. Era como si flotara sobre el asfalto, manteniéndose justo fuera de mi alcance. Una de las cosas que más me desconcertó fue que, al pasar por una curva muy cerrada, el coche no frenó ni un poco. Tomó la curva como si estuviera sobre rieles, sin movimiento, sin vaivén, como si no estuviera afectado por la física. Yo, en cambio, tuve que maniobrar con fuerza para no salirme del camino. En un intento por salir de esa situación, apagué las luces del tráiler por un segundo, con la esperanza de que el conductor se asustara o reaccionara. Pero cuando las volví a encender, el coche seguía exactamente en el mismo lugar. Fue ahí que entendí que no estaba siguiendo a nadie. Estaba siendo guiado. Pasaron otros 15 minutos, y el coche seguía adelante, exactamente a la misma distancia. No importaba lo que hiciera. Era como si una fuerza invisible me obligara a seguir su ritmo. Entonces comenzó lo peor. El tablero del camión parpadeó y el estéreo se encendió solo,
emitiendo una estática densa, pesada. Y entre ese ruido se escuchaban frases cortas, como grabaciones antiguas. Voz de hombre, voz de mujer, repitiendo cosas que no entendía, palabras cortadas, como si vinieran de otra frecuencia, de otro tiempo. El volante empezó a endurecerse. Tuve que usar fuerza para mantenerlo en línea recta. Los espejos retrovisores, de repente, se cubrieron de vaho por dentro y no podía ver nada detrás de mí. Sentía que el mundo se había cerrado, que solo existíamos yo, la carretera y ese coche imposible. Fue entonces cuando encendió los faros altos. Una luz blanca, potente, me cegó durante un segundo. Intenté cubrir los ojos con el brazo y reducir la velocidad, pero el coche no aflojaba. Lo tenía cada vez más cerca, pero nunca lo suficiente como para alcanzarlo. Empecé a notar que la niebla se hacía más densa, aunque el cielo estaba despejado, como si algo envolviera el tramo de carretera solo para nosotros dos. Toqué la bocina. Nada. Intenté hablar por radio. Solo silencio. Era como si todo lo demás hubiera desaparecido. Como si ese tramo de carretera no estuviera en el mapa. Y el coche parecía querer que lo siguiera para siempre. Tomé una decisión impulsiva. Aceleré con todo lo que el motor daba, decidido a alcanzarlo, a adelantarlo de una vez por todas y salir de esa locura. El camión rugía. Los neumáticos rechinaban en cada curva, y el volante vibraba como si se resistiera. Pero seguí. El coche permanecía a la misma distancia, hasta que, de repente, comenzó a desacelerar, lentamente. Era la primera vez que cambiaba su ritmo. Pensé que finalmente lo lograría. Me abrí al carril contrario y empecé a adelantarlo. Pero justo cuando lo tuve al lado, algo me paralizó. El interior del coche estaba iluminado por una luz tenue, grisácea. No había conductor. El asiento del piloto estaba vacío. Pero en el asiento del copiloto había algo. Una figura sentada, encorvada, con la cabeza baja. No tenía rostro, solo una masa negra que se movía lentamente, como si respirara. No podía apartar la vista. El tiempo pareció congelarse. Sentí una presión en el pecho, como si me estuvieran absorbiendo hacia adentro del coche. La temperatura dentro de mi cabina bajó de golpe, y por un segundo creí que me estaba desmayando. Volví al carril como pude, casi perdiendo el control. El coche desaceleró aún más, y luego se desvió hacia un camino de tierra a la derecha. Entró al monte sin ruido, sin levantar polvo, como si se fundiera con la oscuridad. Frené. Respiré. Mis manos temblaban. No tenía palabras. Solo quedé ahí, con el corazón acelerado y el sonido del motor todavía encendido, sin entender si lo que vi fue real o si simplemente me habían mostrado algo que no debía ver. Me quedé detenido varios minutos, intentando recuperar el aliento. Luego seguí manejando, lento, con los ojos bien abiertos, hasta que amaneció. Cuando llegué a Zacatecas, fui directo al taller a revisar el camión. Todo estaba en orden. Frenos, luces, dirección. No había explicación para lo que viví. Esa misma semana, en una parada, conté lo que me pasó. Pensé que se burlarían de mí, pero un viejo camionero, con más años de ruta que yo de vida, solo asintió con la cabeza y dijo: «A todos nos toca una noche así. Algunos la superan, otros se quedan ahí». Me mostró un recorte de periódico viejo, con una nota sobre un accidente fatal en esa misma carretera, hacía más de 20 años. Un coche sin placas, un conductor desaparecido, y testigos que aseguraban haberlo visto varias veces después, en la misma zona. Desde entonces, evito esa ruta de noche, y cuando tengo que cruzarla, lo hago sin mirar al frente por mucho tiempo.
porque si veo luces rojas fijas en la distancia, sé que no es un coche cualquiera, y esta vez no me va a atrapar. Dicen que si ves un coche viejo sin placas delante de ti y no puedes adelantarlo sin importar lo que hagas, no lo intentes. No es un conductor, es una advertencia, y no todos sobreviven para contarla. Algunos dicen que las cargas más peligrosas no son las que pesan más, sino las que llevan algo que no se puede ver. Esta historia nos llega desde el centro de México, donde un chofer veterano aceptó un último viaje antes de retirarse. Una última entrega, un último destino. Y desde entonces, nadie volvió a saber de él. Me llamo Rogelio, tengo 62 años y llevaba más de 4 décadas en la carretera. Nunca tuve problemas graves, ni choques, ni multas, ni cosas raras. Ya estaba a punto de retirarme. Mi hijo me había dicho que era hora de colgar las llaves y quedarme en casa. Pero una semana antes de dejar el volante, me ofrecieron un último viaje. Era una ruta corta, paga en efectivo, entrega inmediata. No sabía que esa sería la última vez que alguien me vería al volante. La ruta partía desde las afueras de Pachuca y debía terminar en un pueblo pequeño en la Sierra de Guerrero, un lugar que yo nunca había oído nombrar antes, San Miguel de los Remedios. No pregunté mucho, solo pensé, una más y listo. Pregunté en la base si la ruta era segura y el despachador solo se encogió de hombros. Me dijo que era una zona con muchas curvas, caminos viejos, sin señal de celular, que fuera con cuidado. Acepté. El día de la carga, noté que todo era extraño desde el principio. No había remitente. La caja del tráiler estaba cerrada con candado industrial, y nadie me explicó qué llevaba. Solo me dieron una hoja con la dirección escrita a mano, sin logos, sin guía electrónica. Era como si quisieran que el viaje no dejara rastros. La mañana estaba cubierta de neblina, espesa, de esas que te obligan a mantener las luces encendidas todo el tiempo. A medida que subía por los caminos entre cerros y barrancos, el mundo iba perdiendo color. Menos autos, menos casas, menos personas. Ya no había señal de radio ni de GPS, y el silencio. Ese silencio profundo que solo se escucha en los lugares donde ni los pájaros quieren quedarse. Fue después del mediodía cuando empecé a notar que algo no andaba bien. El camino se estrechaba cada vez más, y aunque según el papel solo faltaban unos pocos kilómetros para llegar, no veía señales de ningún pueblo, ningún anuncio, ninguna construcción, solo cerros, árboles torcidos por el viento y una carretera cada vez más agrietada. La caja del tráiler empezó a hacer ruidos metálicos, como si algo dentro se moviera. No era posible. La carga debía estar fija. Frené un momento para revisar, pero el candado seguía en su lugar, intacto. Aún así, me invadió una sensación extraña, como si alguien, o algo, estuviera viajando conmigo. Volví a subir al camión. Al reanudar la marcha, vi por el retrovisor algo que me hizo sudar frío. Un vehículo oscuro, sin luces, a lo lejos. No lo había visto antes, pero ahora me seguía. Intenté acelerar, pero siempre se mantenía a la misma distancia. Ni se acercaba, ni se alejaba. El paisaje comenzó a repetirse. Pasé por una misma roca 3 veces, una curva idéntica 2 veces seguidas, como si estuviera atrapado en un bucle. Y el reloj del tablero, que marcaba la 1:46, dejó de avanzar. Era como si el tiempo, el camino y yo hubiéramos salido de la realidad. Seguí conduciendo porque no tenía otra opción. Ya no podía dar vuelta en esa carretera tan angosta, y además sentía que si me detenía, algo peor podría pasar. La radio del camión,
que había estado apagada por falta de señal, se encendió sola. Al principio solo era estática, pero luego comenzaron a escucharse voces muy bajas, como rezos. No distinguía las palabras, pero era un murmullo constante, casi hipnótico. La temperatura dentro de la cabina descendió de golpe. El parabrisas se empañó por dentro. Empecé a ver mi propio aliento en el aire, aunque afuera hacía calor. Revisé los espejos otra vez. El vehículo oscuro ya no estaba, pero tampoco había camino detrás. La carretera desaparecía en una bruma que no había antes, como si el mundo detrás de mí ya no existiera. De pronto, la caja volvió a sacudirse, esta vez más fuerte. El sonido era como si algo o alguien estuviera golpeando desde dentro. Me detuve en seco, bajé temblando, rodeé el tráiler, y ahí fue cuando escuché el susurro. No desde adentro, sino justo a mi lado. Falta poco. Me giré, pero no había nadie. Vi que el candado del tráiler estaba abierto, no roto, solo colgando, como si alguien lo hubiera abierto desde dentro. Regresé a la cabina sin mirar atrás. Arranqué el camión y seguí adelante, con las manos heladas sobre el volante. El camino empezó a bajar, y al fondo, entre la niebla, apareció un letrero torcido que decía: «Bienvenidos a San Miguel de los Remedios». Entré al pueblo esperando ver alguna vida, aunque fuera una sola persona. Pero San Miguel de los Remedios estaba completamente desierto. Las casas eran de adobe viejo, muchas con las puertas abiertas, otras semi-derrumbadas. No había luz eléctrica, ni sonido alguno, ni siquiera perros callejeros. Solo el crujido de la madera de las ventanas y el leve rechinar del viento entre las tejas. Seguí la única calle principal hasta una pequeña explanada frente a lo que parecía ser una iglesia abandonada. Ahí, sin que yo lo condujera, el camión se detuvo solo. El motor se apagó, y todas las luces del tablero se apagaron con él. Un silencio total me envolvió, casi como si el aire mismo se hubiese detenido. Con el corazón golpeando fuerte en el pecho, me acerqué a la caja del tráiler, que ahora tenía las puertas entreabiertas. No había luz dentro, solo oscuridad. Respiré hondo, y cuando tomé valor para abrirla por completo, no había nada. Vacía, ni rastro de carga, ni huellas, ni olor, nada. Pero entonces escuché pasos, no de uno, sino de muchos. Levanté la vista y noté que, poco a poco, en las ventanas y puertas del pueblo, empezaban a aparecer siluetas. Personas inmóviles, mirando en mi dirección. Algunas llevaban ropa antigua, otras parecían sombras. Ninguna decía nada, solo observaban. Una campana sonó en lo alto de la iglesia. No había viento, pero el sonido era nítido. Sentí que debía volver al camión, pero las piernas no me respondían. Y lo último que recuerdo antes de que todo se volviera negro fue ver a una figura caminando hacia mí desde la iglesia. Era yo, pero más viejo, con los ojos completamente en blanco. El camión fue encontrado 3 días después por una patrulla rural, abandonado justo a la entrada de San Miguel de los Remedios. El motor estaba intacto, las llaves aún en el contacto, y la caja completamente vacía. No había signos de forcejeo, ni sangre, ni pertenencias del conductor. Solo una hoja sobre el asiento del chofer, con la palabra «entregada» escrita a mano, repetida una y otra vez, como si alguien la hubiera copiado durante horas. Los lugareños, los pocos que aún quedan cerca de esa zona, dicen que San Miguel no aparece en los mapas desde hace décadas, que el pueblo fue abandonado por una peste y que desde entonces nadie debería ir allí, pero que, de vez en cuando, se ve un camión viejo entrando por la carretera de tierra y que nunca sale.
La familia de Rogelio aún espera respuestas, pero entre los camioneros de la región ya nadie menciona su nombre. Solo dicen que hay entregas que no se deben aceptar, rutas que no se deben tomar. Y si algún día alguien te ofrece una última carga, sin papeles, sin remitente y con paga en efectivo, mejor deja que otro la tome.